La voz del padre aún resonaba en la casa cuando Isabel cruzó la puerta con pasos lentos, como si cada centímetro del piso cargara el peso de toda una vida rechazada. El aire dentro olía a café de olla frío y a madera vieja, ese olor que siempre le recordaba por qué había huido. Las paredes de adobe parecían respirar con ella, testigos silenciosos de décadas de palabras que cortaban más que cualquier cuchillo. Había pasado años evitando ese lugar, años llenos de silencios obligados, de llamadas no contestadas, de cumpleaños donde su nombre jamás fue mencionado. El eco de su infancia todavía vivía entre las paredes de esa casa mexicana de adobe y tejas quebradas, ondeando como un viento que nunca dejaba de soplar. Sus dedos temblaban cuando empujó la puerta de la sala. La luz de la tarde entraba por las ventanas mal cerradas, creando líneas doradas sobre el piso de mosaico agrietado. Cuando finalmente lo vio sentado en su silla favorita, esa silla de cuero café que él consideraba su trono, con la espalda rígida como siempre, entendió que nada había cambiado. Ni él. Ni la forma en que la miraba. Ni el veneno de sus palabras. El hombre tenía el rostro marcado por el tiempo, surcos profundos alrededor de la boca, pero los ojos seguían siendo los mismos, duros como piedras del desierto de Sonora. Nunca fuiste suficiente para mí. Las palabras salieron de su boca antes de que ella pudiera siquiera saludar, escupidas con la misma naturalidad con la que otros dicen buenos días. Isabel sintió el golpe en el mismo lugar donde llevaba años guardando cicatrices invisibles. La garganta se le cerró, pero no lloró. Ese tipo de lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo, reemplazadas por una determinación silenciosa que había aprendido a cultivar fuera de ese hogar. Sus hermanos estaban ahí también, Roberto con los brazos cruzados, apoyado contra la pared junto al retrato de la Virgen de Guadalupe, Sofía sentada en el sillón de tela desgastada, retorciendo un pañuelo entre las manos. Y el menor, Alejandro, de pie junto a la ventana como si quisiera escapar pero no se atreviera. La miraban como si fuera una intrusa, como si ella misma hubiera decidido desaparecer sin razón. Isabel sabía que muchos años de silencio habían sido cuidadosamente alimentados por todas las cosas que su padre les contó sobre ella. Cosas que ahora estaba dispuesta a desenterrar. No había vuelto por nostalgia ni por reconciliación. Había vuelto por la verdad. Se sentó frente a él sin pedir permiso, en la silla de madera que siempre crujía, la que de niña nunca podía usar porque era para las visitas importantes. Sus manos temblaban, pero no de miedo. Había algo más profundo, más antiguo, que se agitaba dentro de su pecho como el viento antes de la tormenta. Colocó sobre la mesa un folder color marrón, tan simple que nadie en la habitación imaginó que dentro guardaba décadas de secretos. La mesa de centro todavía tenía la misma cubierta de vidrio, debajo se veían fotos familiares donde ella nunca aparecía. Necesito que todos escuchen lo que voy a decir, murmuró con una voz que intentaba mantenerse firme pero que llevaba el peso de 38 años de dolor contenido. El padre rodó los ojos con ese gesto que ella conocía tan bien, ese gesto que siempre precedía alguna crueldad. Siempre ha sido dramática. Siempre una decepción. Tomó un trago de tequila de su vaso, el mismo que llevaba usando desde que Isabel tenía memoria, con un borde despostillado que él nunca quiso cambiar. Esa frase, que tantas veces la había destruido de niña, ahora solo sonó vieja, desgastada. Como él. Pero aún así, dolió. El dolor tenía memoria, y esa memoria vivía en cada rincón de esa sala, en cada objeto que alguna vez fue testigo de su sufrimiento. Isabel respiró hondo. El aroma del copal que Sofía había quemado en la mañana todavía flotaba en el aire, mezclado con el olor a humedad de las paredes. Abrió el folder con manos que ya no temblaban. Y comenzó a hablar. Su voz era suave al principio, casi un susurro, pero con cada palabra ganaba fuerza, como un río que después de años de sequía finalmente encuentra su cauce. Explicó que había regresado no porque quiera reconciliarse, sino porque estaba cansada de cargar sola la historia que él había tejido sobre ella. Una historia de mentiras tan bien construidas que hasta ella misma había llegado a dudar de su propia memoria. Comenzó contando detalles que sus hermanos no conocían, detalles que habían sido borrados de la narrativa familiar como si nunca hubieran existido.
Como de niña el padre la castigaba por cosas que no hacía, inventando transgresiones para justificar su rabia. Como la encerraba en el patio durante horas, bajo el sol abrasador de Guadalajara, alegando que necesitaba aprender a comportarse. Isabel recordaba el calor de las piedras bajo sus pies descalzos, el zumbido de las moscas, la sed que le quemaba la garganta mientras escuchaba a sus hermanos jugar adentro. Como la humillaba frente a familiares en las reuniones de Navidad, diciendo que nunca llegaría a nada, que era un error de nacimiento, una carga que él había tenido que soportar. Los hermanos intercambiaban miradas, confundidos, incómodos, porque nunca habían imaginado que su padre, ese hombre tan estricto pero que ellos consideraban justo, pudiera haber sido tan cruel. Roberto se movió inquieto contra la pared. El retrato de la Virgen parecía observar la escena con ojos tristes, esos ojos pintados que de niña le parecían comprensivos, como si la Virgen supiera cosas que nadie más veía. Sofía había dejado de retorcer el pañuelo y ahora lo apretaba contra su pecho, sus ojos comenzaban a brillar con lágrimas no derramadas. Alejandro se había dado vuelta de la ventana y miraba a Isabel como si la viera por primera vez en su vida. El padre se rió, una risa seca y amarga como el pulque que a veces tomaba en las tardes. Todo eso te lo merecías. Siempre fuiste problemática. Su mano se movió para tomar otro trago, pero el vaso temblaba levemente. Ese temblor sutil que Isabel notó en sus palabras, en sus movimientos, fue suficiente para darle el empujón final. Sacó la segunda parte del folder. Primero salieron las cartas, amarillentas por el tiempo, escritas en tinta azul que se había desvanecido pero que aún era legible. Cartas que maestros de la primaria Benito Juárez le habían enviado a sus padres, reportando que Isabel llegaba a clases con moretones inexplicables, que se sobresaltaba cuando alguien levantaba la voz, que comía el lunch de sus compañeros porque en su casa a veces olvidaban darle de desayunar. Después vinieron los documentos médicos del Hospital Civil, donde quedaba registrada una visita de emergencia cuando tenía 9 años, una fractura en el brazo que el padre había explicado como producto de una caída, pero que los doctores habían anotado con dudas. También había informes escolares donde profesoras explicaban comportamientos extraños de Isabel, no por rebeldía sino por miedo. Una maestra llamada Guadalupe Hernández había escrito con letra cuidadosa que la niña parecía cargar el mundo sobre sus hombros, que a veces la encontraba llorando en el baño, que cuando le preguntaba qué pasaba, Isabel solo decía que todo estaba bien, con una sonrisa tan falsa que partía el corazón. Y entonces Isabel sacó la carta. La que había guardado como un tesoro doloroso durante todos estos años. La carta escrita por su madre antes de morir, con letra temblorosa porque ya la enfermedad le había robado la fuerza pero no la lucidez. Una carta dirigida a tía Carmela, que vivía en Morelia y que había sido la única que alguna vez cuestionó cómo trataban a Isabel. En esa carta, su madre confesaba que no podía proteger a su hija del temperamento del padre, que temía por ella pero que no tenía a dónde ir, que la sociedad no perdonaba a las mujeres que abandonaban sus hogares. Que el que dirán pesaba más que la seguridad de una niña. Escribió que le daba vergüenza admitirlo, pero que había sacrificado a Isabel para mantener la paz con su esposo, para no romper la familia, para no convertirse en el escándalo del barrio de San Juan de Dios. La sala entera quedó en silencio. Un silencio tan denso que se podía cortar con cuchillo, tan pesado que parecía succionar el aire de la habitación. El reloj de pared seguía haciendo tic-tac, ese reloj antiguo que había pertenecido al abuelo, pero ahora cada segundo sonaba como un martillazo. Isabel podía escuchar la respiración agitada de Sofía, el suspiro ahogado de Roberto, el sonido de Alejandro tragando saliva con dificultad. Era como si el tiempo se hubiera detenido y todos estuvieran viendo por primera vez algo que siempre había estado ahí pero que se había negado a ver. Un silencio que dolía más que todas las palabras que habían sido pronunciadas. Los hermanos tomaron las hojas con manos temblorosas. Roberto fue el primero en leer, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las líneas, su rostro transformándose de confusión a horror a medida que absorbía cada palabra. Sofía leyó la carta de la madre 2 veces, limpiándose las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas, manchando el papel. Alejandro solo sostuvo los documentos médicos, mirando fijamente la fecha de aquella visita al hospital, haciendo cuentas mentales.
Dándose cuenta de que ese día él había estado jugando fútbol en la calle con sus amigos mientras su hermana había sido llevada de emergencia con el brazo roto. Era como ver fragmentos de una vida que ninguno de ellos había querido mirar, porque mirar significaba aceptar que habían sido cómplices por omisión. Habían crecido creyendo que Isabel era la oveja negra, la que rompía las reglas, la que hablaba demasiado, la que no encajaba en el molde perfecto de la familia Mendoza. El padre siempre les había dicho que ella era rebelde, conflictiva, que todo lo que le pasaba era porque ella lo provocaba. Y ellos le habían creído porque era más fácil creer que cuestionar, porque dudar del padre significaba dudar de todo lo que conocían. Pero ahora todo encajaba. Todo lo que ella había sido callada, observadora, distante tenía raíz en un dolor que ellos nunca habían visto o nunca habían querido ver. Las piezas del rompecabezas que nunca había tenido sentido ahora formaban una imagen clara y devastadora. Y entonces vino el golpe final. Isabel sacó un aparato pequeño, una de esas grabadoras antiguas que ya casi nadie usaba pero que ella había guardado religiosamente. Una que había conservado por más de 20 años, escondida en una caja de zapatos en el fondo de su closet, envuelta en un rebozo que había pertenecido a su abuela. Una grabación de audio que había hecho en secreto cuando tenía 17 años, poco antes de huir de esa casa para siempre. Su mano temblaba cuando presionó el botón de play. El sonido crujiente llenó la habitación y luego vino la voz. La voz del padre, más joven pero igual de llena de veneno, gritando porque Isabel había llegado tarde de la escuela. No eran solo gritos. Eran insultos que ningún adulto debería decirle a un niño. Palabras como inútil, estúpida, basura, error. Gritos donde decía que ella era una vergüenza para el apellido Mendoza, que ojalá nunca hubiera nacido, que había arruinado su vida desde el día en que llegó al mundo. Se escuchaba el sonido de algo golpeando la mesa, una y otra vez, el ritmo de la furia. Se escuchaba a Isabel llorando, suplicando que parara, prometiendo que nunca más llegaría tarde aunque ese día había llegado tarde porque se había quedado ayudando a una compañera que estaba llorando en el baño de la escuela. La grabación duraba 5 minutos pero pareció durar una eternidad. Cuando finalmente terminó, cuando el último insulto se desvaneció en el silencio estático de la cinta vieja, nadie se movió. Era como si todos estuvieran petrificados, convertidos en estatuas de sal por haber presenciado algo que no se podía desver. El padre apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos, las venas de sus manos sobresaliendo como cuerdas tensas. Su rostro había perdido color, pero sus ojos ardían con una mezcla de rabia e impotencia que Isabel nunca había visto antes. Eso no prueba nada, gruñó, pero su voz ya no tenía esa autoridad que solía llenar toda la casa como el humo del copal. Sonaba hueca, desesperada, como la voz de un hombre que sabe que ha sido descubierto y que no hay forma de negar lo innegable. Los hermanos lo miraban con una mezcla de repulsión y tristeza. Roberto se había apartado de la pared y ahora estaba más cerca de Isabel, como si instintivamente quisiera protegerla aunque fuera 20 años tarde. Sofía lloraba abiertamente, el pañuelo empapado en sus manos, su cuerpo sacudiéndose con sollozos que había estado conteniendo durante toda su vida sin saber por qué. Alejandro tenía las manos sobre la cara, como si pudiera borrar lo que acababa de escuchar si se tapaba los ojos lo suficiente. Era como si una venda colectiva hubiera caído de los ojos de todos al mismo tiempo, revelando una verdad tan obvia que dolía no haberla visto antes. La imagen del padre perfecto, del patriarca respetado, del hombre de honor que todos habían creído conocer, se estaba desmoronando como adobe viejo bajo la lluvia. Isabel finalmente respiró. Un respiro profundo que le llenó los pulmones de aire, de vida, de libertad. Sentía el peso de toda su vida caer de sus hombros como cadenas oxidadas que finalmente se rompían. Pero todavía no había terminado. Había una última cosa que necesitaba decir, una última verdad que había esperado 38 años para pronunciar. Se puso de pie, mirando directamente a los ojos de su padre, sin pestañear, sin bajar la mirada como había hecho toda su infancia. Nunca fui suficiente para ti, dijo con voz suave pero firme como el acero, porque no querías una hija. Querías un reflejo de tu ego. Y cuando no lo fui, cuando no pude ser la versión perfecta de ti que esperabas, me convertiste en tu blanco.
En tu chivo expiatorio. En la depositaria de toda tu frustración y tu rabia. El padre golpeó la mesa con el puño. Ese sonido seco y violento había sido suficiente para hacerla temblar cuando era niña, para congelarla en su lugar, para robarle la voz y el aliento. Pero ahora no. Ahora Isabel mantuvo la mirada firme, su cuerpo relajado, sus manos quietas a los costados. No tienes derecho, empezó a decir él, pero ella lo interrumpió. Por primera vez en su vida, lo interrumpió. Tengo todo el derecho, respondió. Tengo el derecho que me robaste durante toda mi infancia. El derecho a existir sin miedo. El derecho a ser vista. El derecho a contar mi historia. Todo esto lo traje para que entiendan que no me fui por rebelde. Me fui porque si me quedaba, me perdía. Me perdía a mí misma en el reflejo de lo que tú decías que yo era. Me convertía en la hija inútil, en el error, en la vergüenza. Me fui para poder descubrir quién era realmente sin tu voz en mi cabeza diciéndome que no era nadie. Y entonces sacó el documento final. Un sobre blanco, oficial, con el sello de un bufete de abogados de la Ciudad de México. Una demanda. Una declaración formal explicando años de abuso emocional, documentado con todas las pruebas que acababa de mostrar y más. No buscaba dinero ni venganza legal en el sentido tradicional. Buscaba reconocimiento oficial, un documento que dijera en términos legales lo que ella siempre había sabido, que lo que él había hecho estaba mal, que no había sido su culpa, que ella no estaba loca ni era dramática. Que su dolor era real y válido. El padre intentó arrebatarle los papeles, su mano extendida con esa agresividad que antes la hubiera aterrorizado, pero ella lo sostuvo con firmeza. Sus dedos no temblaron. Su brazo no flaqueó. Por primera vez en su vida, él no tuvo poder sobre ella. Por primera vez, ella no se hizo pequeña para hacerlo sentir grande. Se dio vuelta lentamente, recogiendo el folder vacío y dejando todos los documentos esparcidos sobre la mesa como evidencia que ya no necesitaba cargar. Los hermanos trataron de llamarla. Isabel, espera. Isabel, necesitamos hablar. Isabel, lo sentimos. Pero ella sabía que era un camino que debía recorrer sola, al menos por ahora. Tal vez después habría tiempo para sanar esas relaciones, o tal vez no. Pero en ese momento, lo que necesitaba era salir de esa casa, respirar aire que no estuviera contaminado con recuerdos dolorosos. Dejó la casa sin mirar atrás, sus pasos firmes sobre el piso de mosaico, la puerta cerrándose detrás de ella con un sonido definitivo. Y cuando cruzó el umbral, cuando sus pies tocaron la calle empedrada afuera, sintió algo que jamás había sentido en ese lugar, libertad. El padre quedó sentado en su silla de cuero, con la respiración pesada y trabajosa, mirando la mesa como si buscara respuestas entre los papeles dispersos. Su reflejo en el vidrio de la mesa le devolvía la mirada, un hombre viejo y solo, rodeado de pruebas de su propia crueldad. Pero la verdad ya había sido dicha. Y esa verdad, como una grieta invisible pero profunda, empezaría a destruir todo lo que él siempre había querido preservar, su autoridad, su reputación, su orgullo. Los vecinos hablarían. La familia extendida cuestionaría. El barniz de respetabilidad que había mantenido durante décadas comenzaría a descascararse, revelando la madera podrida debajo. 20 años antes, Isabel tenía 18 años y acababa de terminar la preparatoria número 2 de Guadalajara. Era una tarde de julio, el calor pegajoso que caracteriza esa época del año en Jalisco. Las cigarras cantaban en los árboles del patio, un sonido incesante que se mezclaba con el ruido de los vecinos y el ladrido lejano de perros callejeros. Isabel había llegado a casa con su certificado de preparatoria, sus calificaciones perfectas impresas en papel oficial. Había trabajado duro, estudiando hasta tarde en la noche bajo la luz amarillenta de una lámpara vieja en la habitación que compartía con Sofía, quien se quejaba del sonido de las páginas girando pero nunca le pedía que parara. Entró a la casa con el corazón latiéndole rápido, con una esperanza pequeña y frágil como un pajarito lastimado. Tal vez esta vez sería diferente. Tal vez esta vez él vería sus logros y le diría algo amable, algo que ella pudiera guardar en su memoria como un tesoro. El padre estaba en la sala, leyendo el periódico El Informador,
tomando café de olla que Sofía había preparado en la mañana. Mira, papá, había dicho Isabel con voz suave, extendiendo el certificado con manos que temblaban ligeramente. Terminé la prepa. Tengo promedio de 9.8. Soy la tercera de mi generación. Él había levantado la vista del periódico apenas un segundo. Había mirado el papel con indiferencia, como si le estuviera mostrando un volante publicitario de alguna tienda. Y después, con la misma voz que usaba para comentar el clima, había dicho, ¿y qué quieres? Una medalla. Tu hermano Roberto ya está en la universidad estudiando ingeniería. Eso sí es un logro. Tú solo haces lo mínimo que se espera. Había vuelto a su periódico como si ella ya no estuviera ahí. Isabel había sentido algo romperse dentro de su pecho, algo que ya había estado agrietado pero que en ese momento se había hecho pedazos. No había llorado. Se había acostumbrado a no llorar frente a él. Había subido a su cuarto, había guardado el certificado en un cajón y había comenzado a planear su escape. Los meses siguientes fueron de preparación silenciosa. Isabel había conseguido un trabajo de medio tiempo en una papelería del centro, mintiendo sobre su edad para que la contrataran. Guardaba cada peso en una lata de galletas escondida debajo de su cama, envuelta en ropa vieja que sabía que nadie revisaría. Había contactado a tía Carmela en secreto, desde un teléfono público en la esquina de Avenida Chapultepec, usando monedas que había juntado con paciencia. Su tía había llorado cuando Isabel le contó apenas fragmentos de lo que vivía, y le había ofrecido refugio en Morelia hasta que pudiera establecerse. No había sido fácil. Isabel había tenido que dejar ir la idea de la familia unida, del padre que algún día la vería y se daría cuenta de su error. Había tenido que aceptar que algunas personas no cambian, que algunas heridas no sanan con esperanza sino con distancia. Una noche de octubre, cuando la casa dormía y solo el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles rompía el silencio, Isabel había empacado una mochila pequeña. No se llevó mucho, ropa para una semana, el certificado de preparatoria, algunas fotos de su madre que había rescatado de álbumes viejos, el rosario que su abuela le había regalado antes de morir. Había dejado una nota breve sobre su cama, me voy. No me busquen. Estoy bien. Había caminado por las calles vacías de Guadalajara hasta la estación de autobuses, sus pasos resonando en el pavimento, su corazón latiendo tan fuerte que sentía que todos en la ciudad podían escucharlo. Había comprado un boleto a Morelia con el dinero de la lata de galletas y había subido al autobús de las 5 de la mañana, viendo cómo la ciudad de su infancia se desvanecía en la distancia mientras el sol comenzaba a salir por el horizonte. En Morelia, tía Carmela la había recibido con lágrimas y abrazos que olían a canela y vainilla, esos abrazos que Isabel había olvidado que existían. Su tía vivía en una casa modesta cerca del centro histórico, con paredes de cantera rosa y un patio lleno de macetas con geranios. Aquí nadie te va a lastimar, había dicho Carmela, acariciando el cabello de Isabel como su madre solía hacer cuando era muy pequeña, antes de que la enfermedad y el miedo la convirtieran en una sombra silenciosa. Isabel se había inscrito en la universidad pública, en la Facultad de Psicología. Había elegido esa carrera no por casualidad sino por necesidad, queriendo entender el dolor propio y tal vez, algún día, ayudar a otros que cargaran cicatrices similares. Los primeros meses fueron de adaptación. Isabel trabajaba de noche en una cafetería cerca de la Plaza de Armas, sirviendo café y pan dulce a estudiantes que preparaban exámenes y a turistas que buscaban algo auténtico. Durante el día asistía a clases, tomando notas meticulosas, absorbiéndolo todo como una esponja sedienta. Aprendió sobre trauma, sobre resiliencia, sobre cómo el cerebro procesa el abuso y cómo el corazón aprende a sanar. Leyó a Viktor Frankl, a Alice Miller, a Judith Herman. Cada libro era como un espejo que le mostraba partes de sí misma que no había entendido antes. Comenzó terapia con una psicóloga llamada doctora Navarro, una mujer mayor con ojos amables que nunca la juzgó, que validó su dolor sin dramatizarlo pero sin minimizarlo tampoco. Pasaron los años. Isabel se graduó con honores, hizo una maestría en psicología clínica, abrió su propio consultorio en una casa restaurada del barrio de Santa María. Se especializó en trauma familiar, en ayudar a personas que, como ella,
habían crecido en ambientes donde el amor estaba condicionado al rendimiento, donde la valía personal dependía de la aprobación de padres que nunca estaban satisfechos. Conoció a Javier, un profesor de historia que enseñaba en una secundaria y que tocaba guitarra en sus ratos libres. Él era gentil de una manera que a Isabel le tomó tiempo creer, porque estaba acostumbrada a que la gentileza viniera con condiciones. Pero Javier solo era amable porque sí, porque esa era su naturaleza. Se casaron en una ceremonia pequeña en el jardín de tía Carmela, con flores de cempasúchil y mariachis tocando canciones que hacían llorar de alegría. Durante todos esos años, Isabel había mantenido contacto mínimo con su familia de origen. Una llamada en Navidad, breve y formal. Un mensaje de texto en cumpleaños. Nada más. Sus hermanos la buscaban más que su padre, pero ella mantenía las conversaciones superficiales, respondiendo con amabilidad pero sin profundizar. No era venganza. Era protección. Había construido una vida donde se sentía segura, donde su valor no dependía de la validación de nadie más, donde podía mirarse al espejo y ver a alguien digna de amor. Y tenía miedo de que volver, aunque fuera emocionalmente, pudiera desmoronar lo que tanto esfuerzo le había costado construir. Pero hace 6 meses, algo había cambiado. Isabel había tenido una paciente, una mujer joven llamada Daniela que había crecido con un padre abusivo muy similar al de Isabel. Daniela estaba atrapada en un ciclo de relaciones tóxicas porque no sabía cómo se sentía el amor sano. Un día, después de una sesión particularmente difícil, Daniela le había preguntado, ¿usted confrontó a su padre alguna vez? La pregunta había quedado flotando en el aire del consultorio como el incienso que Isabel a veces quemaba para crear ambiente. No, había respondido con honestidad. Uy. Y fue lo correcto para mí en ese momento. Pero nunca le dije todo lo que quería decirle. Daniela había sentido con tristeza. Entonces ambas estamos huyendo todavía, ¿no? Esa noche, Isabel no pudo dormir. Se quedó despierta al lado de Javier, quien roncaba suavemente, su brazo sobre ella en un gesto protector incluso en sueños. Pensó en todas las pacientes que había ayudado a encontrar su voz, a confrontar sus verdades, a sanar sus heridas. Y se dio cuenta de que ella misma nunca había hecho completamente ese trabajo. Había sanado mucho, sí. Había construido una vida hermosa y significativa. Pero había una parte de ella que seguía siendo esa niña de 18 años que había huido en la noche, que había dejado la verdad sin decir porque no tuvo el poder para decirla. Y tal vez era tiempo de cerrar ese círculo. No por su padre. No por sus hermanos. Por ella misma. Comenzó a reunir evidencia. Contactó a su vieja escuela y consiguió copias de los reportes que maestras habían hecho sobre ella. Visitó el hospital civil y, después de un proceso burocrático largo y frustrante, obtuvo copias de sus registros médicos de cuando era menor. Fue a casa de una amiga de la familia que había guardado correspondencia vieja y encontró la carta de su madre. Esa carta que tía Carmela le había dado años atrás pero que Isabel había guardado sin leer porque dolía demasiado. Cuando finalmente la leyó, sentada en su consultorio después de que el último paciente se había ido, lloró por primera vez en años. Lloró por la madre que no pudo protegerla, por la niña que fue, por todas las versiones de sí misma que había tenido que dejar atrás para sobrevivir. La grabación había sido más difícil de encontrar. Isabel había pensado que tal vez ya no existía, que se había perdido en alguna mudanza o que la cinta se había deteriorado con el tiempo. Pero un día, rebuscando en cajas viejas en casa de tía Carmela, la encontró. Envuelta en el rebozo de la abuela, dentro de una caja de zapatos que decía, recuerdos de Isabel. Su tía la había guardado todos estos años sin decir nada, como si supiera que algún día su sobrina la necesitaría. Cuando Isabel presionó play y escuchó la voz de su padre joven gritándole a su yo de 17 años, sintió todo el dolor de nuevo, fresco como si hubiera pasado ayer. Pero también sintió algo más, rabia. Una rabia limpia y justa que le decía que esto no había estado bien, que nunca estuvo bien, que ella merecía mejor. Consultó con un abogado especializado en derecho familiar.
El licenciado Ramírez, un hombre de unos 60 años con oficina en un edificio viejo del centro de Morelia, la escuchó durante 2 horas sin interrumpir. Al final, se quitó los lentes y los limpió lentamente con un pañuelo. Señora Isabel, le dijo con voz suave, lo que usted vivió fue abuso. Y aunque legalmente es complicado procesar algo que pasó hace tantos años, podemos hacer una demanda civil por daños emocionales. No le garantizo que gane, pero tendrá un documento legal que reconozca su verdad. A veces eso es lo que más importa. Isabel había sentido. Ese era exactamente lo que buscaba, validación oficial de algo que ella siempre había sabido pero que el mundo le había dicho que exageraba. Y así había llegado a ese día. Un sábado de noviembre, el cielo gris como suele estar en esa época en Guadalajara, amenazando lluvia pero sin llover todavía. Isabel había conducido desde Morelia en su coche viejo pero confiable, un Suru blanco que Javier había insistido en revisar mecánicamente antes de dejarla partir. El viaje había durado 5 horas donde había ensayado mentalmente lo que diría, donde había escuchado música que la calmaba. Donde había parado en una gasolinera a mitad de camino para llamar a Javier y escuchar su voz diciéndole que era fuerte, que podía hacer esto, que él estaría esperándola cuando regresara. Para Isabel, no había final feliz en el sentido tradicional. No había abrazo reconciliador, no había padre que pedía perdón de rodillas, no había familia reunida en armonía perfecta. La vida real rara vez ofrecía esas resoluciones limpias que aparecen en las películas. Pero había algo más valioso que un final feliz, había un renacimiento. Un renacimiento que comenzaba justo esa noche, cuando por fin decidió que la historia real merecía ser contada. Y por primera vez en sus 38 años de vida, ella se sintió suficiente. Suficiente para sí misma. Suficiente para romper generaciones de silencio que habían plagado a las mujeres de su familia. Suficiente para seguir adelante sin el peso del apellido que había cargado como una cruz de madera podrida. Cuando salió a la calle empedrada, el aire frío de noviembre le acarició el rostro como una bendición. El olor a tierra mojada llegaba de algún lugar, aunque todavía no había llovido, ese olor que en México anuncia que la lluvia está cerca. Las luces de los postes comenzaban a encenderse, creando círculos amarillos en la penumbra creciente. Un perro callejero la miró pasar sin más interés, buscando algo de comer entre la basura. Un grupo de niños jugaba fútbol en la calle de al lado, sus gritos alegres contrastando con el peso de lo que acababa de suceder dentro de esa casa. Isabel sintió, por fin, que el mundo era mucho más grande que esa casa donde siempre la habían hecho sentir pequeña. El mundo tenía Morelias y Oaxacas y Ciudad de México y miles de lugares donde ella podía ser quien quisiera ser. El mundo tenía Javiers y Carmelitas y Danielas y personas que la veían por quien era realmente. Caminó hacia su coche, que había estacionado 2 cuadras más allá porque no quería que su padre viera su placa, no quería que supiera dónde vivía ahora. Sus pasos eran ligeros a pesar de todo, como si hubiera dejado kilos de peso invisible en esa sala. Metió la mano en su bolso y sacó su teléfono. Tenía 3 mensajes de Javier preguntando cómo estaba. Le escribió simplemente, ya terminé. Voy en camino a casa. Lo hice. Las lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas mientras escribían no eran de tristeza sino de alivio, de liberación, de una puerta que finalmente se cerraba para que otra pudiera abrirse. Dentro de la casa que había dejado atrás, los hermanos seguían en la sala, ninguno había encontrado palabras todavía. Los documentos seguían esparcidos sobre la mesa como evidencia de una explosión silenciosa. Sofía fue la primera en moverse, tomando una de las cartas y leyéndola de nuevo, como si al leerla por tercera vez pudiera cambiar lo que decía. Su mente estaba llenándose de recuerdos que había ignorado, Isabel siendo castigada mientras ella jugaba con muñecas, Isabel siendo excluida de paseos familiares mientras ella iba feliz. Isabel comiendo sola en la cocina mientras ellos reían en el comedor. Como no lo vimos, susurró para nadie en particular. Roberto se acercó a su padre, que seguía sentado en su silla de cuero, mirando al vacío como si algo dentro de él se hubiera apagado. Papá, dijo con voz que intentaba ser firme pero que temblaba en los bordes, ¿todo esto es verdad? El padre no respondió de inmediato.
Su mandíbula trabajaba como si estuviera masticando palabras amargas. Finalmente gruñó, ella siempre fue difícil. Exagera todo. Pero su voz carecía de convicción. Incluso él sabía que las pruebas eran irrefutables. Roberto sintió náusea. Había pasado toda su vida admirando a ese hombre, queriendo ser como él, defendiendo sus métodos de disciplina cuando otros los cuestionaban. Y ahora se daba cuenta de que había estado defendiendo a un abusador. Alejandro, el menor, todavía estaba junto a la ventana. Él tenía solo 32 años, había sido un niño cuando Isabel se fue. Sus recuerdos de ella eran vagos, fragmentados, una hermana mayor que siempre estaba triste, que le daba su postre cuando nadie miraba, que le leía cuentos cuando tenía pesadillas aunque ella misma parecía vivir en una pesadilla constante. ¿Por qué nunca preguntamos?, dijo en voz alta. ¿Por qué cuando ella desapareció simplemente aceptamos la historia de papá de que era una malagradecida? Porque era más fácil, respondió Sofía con amargura en la voz, amargura dirigida a sí misma. Porque cuestionar a papá significaba cuestionar todo. Y éramos cobardes. Los días siguientes fueron caóticos en la familia Mendoza. Roberto había intentado llamar a Isabel docenas de veces, pero ella no contestaba. Le dejó mensajes de voz llenos de disculpas entrecortadas, explicando que no sabía, que si hubiera sabido habría hecho algo, que lo sentía tanto que no encontraba palabras suficientes. Sofía le escribió una carta larga, escrita a mano en papel con flores, donde detallaba cada memoria que ahora veía bajo una luz diferente, donde pedía perdón por su ceguera voluntaria, donde explicaba que ella también había vivido bajo el miedo del padre pero que eso no justificaba no haber protegido a su hermana. Alejandro simplemente envió un mensaje de texto corto, te creo. Siempre debí creerte. Lo siento. El padre, por su parte, se encerró en un silencio pétreo. Dejó de ir a las reuniones del club de ajedrez donde jugaba los jueves, dejó de salir a desayunar con sus compadres los domingos después de misa. Los vecinos comenzaron a hablar, porque en colonias como esa todo se sabe eventualmente. Doña Lupita, que vivía 2 casas más abajo, le comentó a Doña Rosa que había escuchado gritos aquella tarde. Doña Rosa le contó a su comadre que la hija mayor de los Mendoza había regresado después de años y que había habido un escándalo. La comadre le dijo a su hijo que trabajaba con el sobrino de Roberto, y así la historia fue creciendo y distorsionándose como ocurre con todos los chismes, pero manteniendo su núcleo de verdad. La demanda legal avanzó lentamente como avanzan todas las cosas en el sistema judicial mexicano. Audiencias pospuestas, documentos que se perdían y había que volver a presentar, abogados que argumentaban tecnicismos. Pero para Isabel, el proceso legal era casi secundario. Lo importante había sido decir su verdad en voz alta, frente a las personas que necesitaban escucharla. Lo importante había sido validar su propia experiencia, darle nombre a lo que había vivido. El resto era solo papeleo. 3 meses después de aquella tarde en Guadalajara, Sofía apareció en Morelia. No había avisado, no había llamado primero por miedo a que Isabel se negara a verla. Simplemente tocó la puerta del consultorio un miércoles por la tarde, cuando la última paciente acababa de irse. Isabel abrió la puerta y la encontró ahí, con los ojos rojos y una bolsa de pan dulce de una panadería local. No espero que me perdones, dijo Sofía de inmediato, antes de que Isabel pudiera decir nada. Solo necesito que sepas que he estado yendo a terapia. Que estoy tratando de entender cómo pude ser tan ciega. Que he hablado con mis propios hijos sobre lo que pasó porque no quiero repetir los patrones. Isabel la dejó entrar. Se sentaron en el consultorio, ese espacio que Isabel había decorado con tanto cuidado para que fuera acogedor, plantas en las esquinas, una fuente de agua que hacía un ruido suave y constante. Cojines tejidos a mano por artesanas de Pátzcuaro. No hablaron de reconciliación inmediata. Hablaron, en cambio, de dolor, de responsabilidad, de cómo sanar no significa olvidar sino integrar. Sofía lloró varias veces. Isabel no lloró pero sostuvo la mano de su hermana cuando las lágrimas eran demasiadas. Al final de la tarde, cuando Sofía se fue, no eran familia restaurada pero eran 2 mujeres que habían comenzado el difícil trabajo de reconocer el pasado para tal vez, algún día,
construir un futuro diferente. Roberto nunca vino. Envió una carta donde explicaba que estaba avergonzado, que no sabía cómo mirarla a los ojos después de haber sido tan ciego. Isabel le respondió con otra carta, breve pero sincera, donde le decía que entendía, que el perdón era un proceso que tomaba tiempo, que la puerta no estaba cerrada pero que tampoco estaría esperando del otro lado. Cada quien tenía que hacer su propio trabajo interno. Alejandro sí visitó, un par de meses después de Sofía. Llegó con su guitarra, la misma que su madre le había regalado cuando era adolescente, y tocó canciones en el patio de la casa de Isabel y Javier. No hablaron mucho, pero la música dijo cosas que las palabras no podían. El padre nunca pidió perdón. Isabel no esperaba que lo hiciera y había hecho las paces con esa realidad. Algunas personas llevan su orgullo como armadura hasta el último día, incapaces de admitir error porque significaría reconocer que toda su vida fue construida sobre fundamentos falsos. Un año después de aquella tarde, Isabel recibió una llamada de Roberto. El padre había tenido un derrame cerebral, no mortal pero significativo, que lo había dejado con movilidad limitada y dificultad para hablar. ¿Quieres venir a verlo?, preguntó Roberto con voz cautelosa. Isabel consideró la pregunta por largos minutos de silencio. No, respondió finalmente. No quiero. Y eso está bien. Cuidaba bien, pero no es mi responsabilidad. Esa respuesta había sido liberadora en sí misma. Antes, Isabel habría sentido culpa, habría sentido obligación familiar, habría pensado que tal vez debía ser la hija perdonadora que visitaba al padre enfermo. Pero había aprendido que el perdón no significaba reconciliación, que sanar no significaba volver a exponerse al daño, que amor no significaba tolerar abuso. Podía desearle paz a su padre sin tener que estar presente en su vida. Podía dejar ir el resentimiento sin tener que pretender que nada pasó. Esas fueron las lecciones más difíciles pero las más importantes. Isabel continuó su trabajo como terapeuta, ayudando a docenas de personas a encontrar sus voces, a sanar sus heridas familiares, a romper ciclos de abuso que habían durado generaciones. Cada paciente que se sentaba en su consultorio era, en cierto modo, un reflejo de su propia jornada. Y cada vez que alguien lograba confrontar su verdad, establecer límites saludables, o simplemente reconocer que su dolor era válido, Isabel sentía que su propia sanación se profundizaba un poco más. El trauma, había aprendido, no se cura de una vez. Se cura en capas, poco a poco, como pelar una cebolla. Cada capa duele pero cada capa removida permite respirar un poco mejor. Javier fue su roca durante todo el proceso. Nunca la presionó para perdonar más rápido o sanar de manera más conveniente. Simplemente estaba ahí, sosteniéndola en las noches cuando las memorias la asaltaban, celebrando cada pequeña victoria, recordándole que era amada incondicionalmente. Adoptaron un perro, un mestizo café que encontraron en la calle y al que llamaron Canelo. Renovaron la casa, pintando paredes y plantando un jardín donde Isabel cultivaba hierbas medicinales, manzanilla, lavanda, hierbabuena. Crearon una vida llena de rutinas pequeñas y significativas, café juntos en las mañanas, caminatas por el centro histórico los domingos, noches viendo películas viejas con palomitas hechas en olla. 5 años después de aquella tarde en Guadalajara, Isabel publicó un libro. Se llamaba Hijas del Silencio, rompiendo cadenas generacionales, y era parte memoria, parte guía terapéutica para personas que habían crecido con abuso emocional. Usó un seudónimo por privacidad, pero muchas de las historias eran suyas, compartidas con la esperanza de que alguien más se sintiera menos sola. El libro se vendió modestamente pero las cartas que recibió de lectoras eran invaluables. Mujeres de todo México le escribían contándole sus propias historias, agradeciéndole por poner en palabras cosas que ellas habían sentido pero nunca habían podido expresar. Una de esas cartas llegó de una mujer en Monterrey que había crecido con un padre similar, que había huido a los 20 años y nunca había tenido el valor de confrontarlo. Su libro me dio el permiso de estar enojada, escribió. Durante años pensé que era mala hija por sentir rabia hacia mi padre. Su historia me mostró que la rabia es justa, que es parte del proceso de sanar. Gracias por ser valiente por todas nosotras.
Isabel guardó esa carta en un cajón especial donde coleccionaba recordatorios de por qué su trabajo importaba, de por qué había valido la pena romper el silencio. El padre de Isabel murió cuando ella tenía 43 años. Fue un ataque al corazón, rápido y sin dolor aparente. Roberto la llamó para darle la noticia. Isabel sintió, compasión, tal vez. Tristeza por lo que pudo haber sido pero nunca fue. Alivio de que ya no tendría que cargar la posibilidad de un encuentro no deseado. Pero sobre todo, sintió una especie de neutralidad pacífica. Esa persona ya no tenía poder sobre sus emociones. Fue al funeral, no porque sintiera obligación sino porque eligió ir, porque quería cerrar ese capítulo completamente en sus propios términos. Se paró al fondo de la iglesia de San Juan de Dios, donde la familia Mendoza había asistido por generaciones. El ataúd estaba al frente, rodeado de flores blancas. Sus hermanos estaban en las primeras bancas, vestidos de negro, los rostros marcados por lágrimas que Isabel no sintió. Había otras personas también, tíos y primos y vecinos que venían por obligación social. El padre González dio una homilía genérica sobre perdón y vida eterna. Isabel escuchó a medias, sus pensamientos en otro lugar. Cuando el servicio terminó, salió antes que nadie, evitando el velorio en casa de Roberto. No necesitaba ese cierre tradicional. Su cierre ya había ocurrido 5 años atrás, en aquella sala con documentos esparcidos sobre la mesa. La vida continuó. Los años pasaron con su mezcla habitual de alegrías y desafíos. Isabel y Javier celebraron su 10º aniversario con un viaje a Oaxaca, donde caminaron por ruinas zapotecas y comieron tlayudas en mercados locales. Abrió un segundo consultorio, especializado en terapia familiar, con otros 3 terapeutas trabajando bajo su supervisión. Dio charlas en universidades sobre trauma generacional, sobre cómo las heridas se pasan de padres a hijos a menos que alguien decida romper el ciclo. Se convirtió en supervisora clínica, entrenando a nuevos terapeutas en cómo manejar casos complejos de abuso familiar. Sofía se convirtió en una presencia regular en su vida, visitando una vez al mes, hablando por teléfono semanalmente. Nunca volvieron a tener la cercanía que tal vez podrían haber tenido si las cosas hubieran sido diferentes, pero construyeron algo nuevo, algo basado en honestidad y respeto mutuo en lugar de obligación familiar. Sofía eventualmente dejó a su propio esposo, quien había mostrado señales de comportamiento controlador, aplicando las lecciones que había aprendido de la historia de su hermana. Está criando a sus hijos de manera diferente, le dijo a Isabel durante una visita, con terapia familiar y comunicación abierta y validación de emociones. Estoy rompiendo el ciclo. Isabel había sonreído, orgullosa de su hermana por hacer ese trabajo difícil. Roberto mantuvo distancia, atrapado en su propia culpa que se había convertido en una prisión. Isabel lo entendía y lo dejaba ser. Cada persona sana a su propio ritmo, y forzar una relación para hacer sentir cómodos a otros no era su responsabilidad. Alejandro visitaba ocasionalmente, trayendo su guitarra y sus canciones, siendo una presencia tranquila y cálida que no demandaba más de lo que Isabel estaba dispuesta a dar. Habían encontrado un equilibrio que funcionaba para ambos. Tía Carmela envejeció con gracia, todavía viviendo en su casa de cantera rosa, todavía cocinando pozole los jueves y horneando pan dulce los domingos. Se convirtió en abuela adoptiva para Isabel, ofreciendo esa generación de sabiduría que su propia madre no había podido dar. Cuando Carmela murió, pacíficamente en su sueño a los 82 años, Isabel la lloró como se llora a una madre verdadera. En su testamento, Carmela le había dejado la casa a Isabel, junto con una carta que decía, «Esta casa siempre fue tu refugio. Ahora es tu hogar. Llénenla de amor y risas, todas esas cosas que te faltaron de niña». Isabel y Javier se mudaron a esa casa después de renovarla cuidadosamente, preservando su carácter histórico pero modernizando lo necesario. El patio con geranio se convirtió en el lugar favorito de Isabel, donde tomaba su café de olla en las mañanas mientras Canelo dormitaba al sol. Desde ahí podía ver la ciudad despertarse, escuchar las campanas de la catedral marcando las horas, sentir el ritmo lento y deliberado de una vida bien vivida. Había construido algo que su padre nunca pudo darle, paz interior, amor propio,
una existencia donde su valor no dependía de la aprobación de nadie más. En las tardes, cuando los pacientes se habían ido y el consultorio estaba vacío, Isabel a veces sacaba aquella grabación vieja. Ya no la escuchaba completa, solo los primeros segundos, lo suficiente para recordar de dónde venía, lo suficiente para apreciar lo lejos que había llegado. Después la guardaba de nuevo, junto con las cartas y documentos que ya no necesitaba cargar pero que mantenía como recordatorio de su propia valentía. Valentía no era la ausencia de miedo sino actuar a pesar del miedo, y ella había hecho eso. Había regresado a la casa de su infancia no con odio sino con verdad, y la verdad había sido suficiente. Los estudiantes de psicología a veces le preguntaban durante sus charlas cómo había logrado sanar tan completamente, cómo había pasado de ser víctima a sobreviviente a alguien que prosperaba. Isabel siempre respondía honestamente, no fue lineal, decía. Hubo retrocesos y recaídas. Hubo días donde el dolor era tan fuerte que no quería salir de la cama. Pero seguía haciendo el trabajo, un día a la vez. Terapia, apoyo comunitario, permitirme sentir todas las emociones sin juzgarlas. Y sobre todo, dejé de esperar que mi padre cambiara para poder ser feliz. Mi felicidad se convirtió en mi responsabilidad, no en la suya. Esa era, tal vez, la lección más importante que había aprendido y que trataba de transmitir a sus pacientes: no puedes controlar a otros, solo puedes controlar tu propia respuesta. No puedes hacer que un padre abusivo pida perdón, pero puedes decidir que no necesitas ese perdón para seguir adelante. No puedes borrar el pasado, pero puedes decidir que el pasado no dictará tu futuro. El poder estaba, siempre había estado, en sus propias manos. Solo había tomado 38 años y un folder lleno de pruebas para que ella se diera cuenta de eso. Y así Isabel vivía, no perfectamente pero auténticamente. Había días difíciles cuando algún olor o sonido la transportaba de regreso a aquella casa de adobe en Guadalajara. Había momentos donde se preguntaba cómo habría sido su vida si su padre hubiera sido diferente. Pero esos momentos eran cada vez menos frecuentes, reemplazados por gratitud por la vida que había construido, por el amor que había encontrado, por la diferencia que hacía en las vidas de sus pacientes. Había convertido su dolor en propósito, su trauma en herramienta de sanación para otros. Y eso, más que cualquier disculpa que nunca llegaría, era su verdadera redención. En las noches, antes de dormir, Isabel a veces se miraba en el espejo del baño, ese espejo de marco de madera que había comprado en el mercado de artesanías. Miraba su reflejo, las arrugas que comenzaban a formarse alrededor de sus ojos, las canas que empezaban a aparecer en su cabello oscuro, y veía a alguien suficiente. No perfecta, no sin cicatrices, pero suficiente. Suficiente para sí misma. Suficiente para los que amaba. Suficiente para el trabajo que hacía. Y esa suficiencia, que había buscado desesperadamente en los ojos de su padre durante toda su infancia y nunca encontró, ahora la llevaba dentro como una llama constante que nadie más podía apagar. La historia de Isabel no era única. En todo México, en todo el mundo, había miles de Isabels que crecían en hogares donde el amor era condicional, donde la validación era una moneda que nunca alcanzaba. Pero su historia importaba porque ella había elegido contarla, había elegido romper el silencio que sofocaba a generaciones de mujeres que pensaban que debían aguantar todo en nombre de la familia. Que debían mantener las apariencias sin importar el costo personal. Al contar su historia, les había dado permiso a otras de contar las suyas. Y en ese permiso colectivo, en esa valentía compartida, había esperanza de que las próximas generaciones crecieran en hogares donde el amor fuera incondicional. Donde los errores fueran oportunidades de aprendizaje en lugar de excusas para crueldad, donde las palabras construyeran en lugar de destruir. El legado del padre de Isabel fue dolor, pero el legado de Isabel sería sanación. Y al final, cuando ella fuera vieja y mirara hacia atrás en su vida, podría decir con honestidad que había tomado las piezas rotas de su infancia y había construido algo hermoso. No a pesar del dolor sino a través de él, transformándolo en compasión, en comprensión, en una determinación férrea de que el ciclo terminara con ella. Y eso, pensó mientras se metía a la cama junto a Javier, con Canelo roncando al pie de la cama y el sonido de lluvia comenzando a caer sobre el techo de teja, eso era suficiente.
Más que suficiente. Si esta historia de valentía y redención te ha conmovido, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias para Distraerte, donde compartimos relatos auténticos sobre la condición humana, sobre personas reales enfrentando situaciones difíciles y encontrando la fuerza para seguir adelante. Subimos contenido nuevo todos los días, historias que te harán reflexionar, que te recordarán que no estás solo en tus luchas, que te mostrarán que el cambio siempre es posible. Dale like a este video si la historia de Isabel resonó contigo, compártelo con alguien que necesite escuchar que es suficiente tal como es. Y déjanos en los comentarios tus propias reflexiones sobre sanación familiar y el poder de decir la verdad. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos explorando las complejidades del corazón humano y la resiliencia del espíritu cuando se enfrenta a la adversidad.